tardes, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Hoy es un día muy interesante y muy especial. Por ello es que vamos a tocar un tema también muy especial. Y desde luego, antes que nada, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien merece la honra y la gloria. Permita nuestro Dios que cada uno de ustedes estén bendecidos en gran manera allá en sus hogares, que la vida personal, que cada día esté creciendo espiritualmente y desde luego la bendición material también. Gracias a Dios porque cada vez más tenemos la oportunidad o el privilegio de estar en comunicación o en comunión con cada uno de ustedes desde sus hogares y desde su humilde iglesia, de donde partimos para darles el mensaje que hoy nos corresponde dar de un tema que se llama la recompensa de un padre de familia. Sabemos que hoy en día es muy difícil de poder explicar todo eso por los acontecimientos y las variedades de situaciones que tenemos hoy en día. Nos preocupamos más por las situaciones que se están acercando, pero déjenme decirles que lo más importante es no descuidar el mandato, la autoridad que Dios nos ha dado en nuestras familias. ¿Cuál es el propósito que tenemos para en esta ocasión? Bueno, hay padre de familia que ha cumplido cabalmente esa responsabilidad, ese deber, mas sin embargo, hay muchos padres que no han podido cumplir con ese deber, con esa autoridad que Dios les dio en sus hogares. Este es el propósito, para que tengan pues la autoridad o el principio de la autoridad que Dios les encomendó, creyentes y no creyentes. El orden fue dado por Dios. De esta manera vamos a empezar leyendo allá en Génesis capítulo 35 del 1 al 7. Lo pueden ver ustedes allá en su Biblia. Mas sin embargo, yo quiero ir ya directamente lo que son las palabras ya más explícitas. Y nos dice así, que Dios recuerda a Jacob la promesa que éste le hizo en Betel y le envía allá para que la cumpla. Jacob había dicho cuando se encontraba en apuros: su pueblo, si vuelvo en paz, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Es lo que había dicho Jacob. Así ahora 7 u 8 años que había venido a Canaán, había comprado un terreno allí, construido un altar en recuerdo de la última aparición de Dios, cuando le puso el nombre de Israel. A pesar de tan señalado favor, parece ser que a Jacob se le había olvidado Betel. Nótese, cuando Dios ama les hace recordar de un modo o de otro, por la conciencia o por la providencia, los deberes descuidados. Cuando hayamos hecho alguna promesa a Dios, lo mejor es no diferir su cumplimiento. Sin embargo, más vale tarde que nunca. Nuestro deseo debería ser vivir en la casa de Dios, en Betel. Ese debería ser nuestro hogar, no nuestra posada. Notemos que Dios no le recuerda explícitamente la promesa, sino la ocasión en que la hizo, cuando huía de su hermano Esaú. Jacob manda a su familia a prepararse para esta solemnidad, no solo para el viaje y el traslado,
sino para los servicios religiosos que ahí iban a llevar a cabo. Obsérvense los mandatos que va a dar a su familia, como Abraham. Deben quitar los dioses ajenos, dioses extraños en la familia de Jacob. Extraña cosa en verdad. ¿Cómo pudo esa familia que había sido instruido en el recto conocimiento de Dios admitir dioses ajenos? También hoy, por desgracia, hay familias con apariencia religiosa y un altar erigido a Dios, en las cuales se echan de menos muchas cosas y hay más dioses extraños de los que uno podría sospechar. Deben estar limpios y mudar sus vestidos. Simeón y Leví, sin ir más lejos, tenían sus manos llenas de sangre. A ellos correspondía de una manera especial limpiarse y quitarse unos vestidos tan manchados. Estos eran meras ceremonias que significaban la purificación y el cambio del corazón. ¿De qué servirían los vestidos limpios y nuevos sin un corazón limpio y nuevo? Deben ir con él a Betel. Sus familiares le entregaron todo lo que tenían de idolátrico, de supersticioso. Jacob se encargó de enterrar todo ello para que no lo encontrasen después y no se volviesen a las prácticas anteriores. Se traslada pues a Siquem, a Betel, que nadie le molestase, porque Dios, en el terror de Dios estuvo sobre las ciudades. Nótese, el camino del deber es un camino seguro. Mientras hubo pecado en casa de Jacob, tuvo él miedo de sus vecinos, pero ahora que habían quitado los dioses ajenos y marchaban todos juntos a Betel, los vecinos tenían miedo de él. Al llegar Jacob y su comitiva sanos y salvos a Betel, se nos dice ahora lo que pasó. Edificó un altar, ofreció sacrificios sobre él, al mismo tiempo profirió nuevas alabanzas y acciones de gracias por las mercedes anteriores, y llamó al lugar, es decir, el altar, el Betel, el Dios de Betel, el Dios de la casa de Dios. Nótese que el consuelo que los santos obtienen de las santas ordenanzas no es tanto por estar en la casa de Dios como por estar con el Dios de la casa. Las ordenanzas serían meras ceremonias vacías si en ellas no tuviésemos comunión con Dios. Esta es una primera parte, lo que llamamos supervisar la vida espiritual. El jefe del hogar, el padre de la familia, tiene la oportunidad, tiene la autoridad de supervisar lo que es la vida espiritual de su familia. Él es el encargado, es uno de los principios de los cuales estamos hablando, ese es el número 1. Tenemos otro que es muy importante del deber de un padre, que es también responsable de la educación. Hay una gran responsabilidad en la educación de los hijos. Hemos visto que esta es la de supervisar la vida espiritual de una familia. Ahora, que no quieran obedecer ya es problema suyo, de cada quien, de la familia, quien corresponda. Pero mi deber como padre es dar la educación. Es lo que nos dice allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 4. Vamos a leer, ustedes también pueden leer ahí, pero yo voy directamente a lo que nos dice el texto. Les encarga que enseñasen a sus hijos a guardar las leyes de Dios. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, que es lo que nos dice el versículo 9. Y las enseñarás a sus hijos, versículo 10. Les encarga que jamás se olviden de sus deberes como pueblo de Dios. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová nuestro Dios. Algo muy interesante dice aquí, que los motivos o argumentos con que sustenta Moisés sus exhortaciones.
insiste en la grandeza, en la gloria y en la bondad de Dios. Si considerásemos cómo es ese Dios con quien nos la hemos de haber, de seguro procuraríamos concienciarnos de nuestros deberes para con Él y no nos atreveríamos a ofenderle con nuestros pecados. Les recuerda aquí que el Señor Jehová es el único Dios vivo y verdadero. ¿Qué es lo que trata de decir este texto entonces cuando hablamos de la educación de los hijos? Pero es responsabilidad del padre. El padre tiene que enseñarle a sus hijos y a los hijos de tus hijos, dice el texto, y las enseñarás a sus hijos. ¿Qué es lo que tengo que enseñar yo como padre? Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios. Esa es la enseñanza que tenemos aquí en el principio bíblico. Si nosotros lo vemos de una manera ordenadamente, nadie tiene que ver si yo pienso, tú piensas. No, esto es lo que tengo que enseñarle a mis hijos, de guardar el pacto de Jehová vuestro Dios. Por esa razón iniciamos qué es lo que tenía que hacer en la supervisión de la vida familiar como padre, como autoridad en el hogar. Y muchas veces nosotros no entendemos esto, que hay una autoridad en el hogar. Como que estuviésemos paseando allá, que se lo arregle la mamá, que es la que cuida a los hijos. Pero ¿qué va pasando con mi autoridad? Va menguando. Yo soy el responsable de mi hogar, tanto dentro como fuera. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios nos permite ese gran privilegio, ese gran gozo que tenemos nosotros de poder ser autoridad en nuestro hogar. Yo cumplo mi deber como padre de enseñarle a mis hijos. Allá después, si mis hijos no quieren atender a mi enseñanza, ya es problema suyo, pero no lo voy a cargar yo. Esa es la razón por qué Dios está mostrando aquí este principio bíblico. Estamos viendo entonces que hay una razón muy poderosa de lo que podemos hallar en la palabra de nuestro Dios. Ahora, tenemos otro principio muy importante también que se ha distorsionado en gran manera. ¿Qué es lo que se ha distorsionado hoy en día en que los principios bíblicos ya no se atienden de esta manera? Tenemos aquí mismo en el libro de Deuteronomio capítulo 8 lo que es la responsabilidad de hacer disciplina con los hijos, de disciplinarlos. La disciplina de exhortarles, de hacer que ellos puedan entender cuál es lo que les indica de una manera, una conducta agradable tanto para él como padre y como para Dios, porque hay una ascendencia de una manera en que los hijos puedan hacer estas cosas. Pero ¿cuál es mi responsabilidad de poder hacer esto? No de mi hijo, es mi responsabilidad de hacer que la disciplina actúe poderosamente sobre la vida de nuestros hijos. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio capítulo 8 del versículo 4 al 5. Ahí chequen ustedes. Deben también recordar las reprensiones que han recibido de parte de Dios. Durante estos años de educación en su infancia espiritual, han sido sometidos a estricta disciplina y bien que la necesitaban. Fueron disciplinados para no ser condenados, castigados con vara humana,
pero no con la vara que hiere para destruir, sino con la de un padre que desea corregir al hijo cuya felicidad y cuyo bienestar persigue con amor. Gloria a Dios. Les exhorta a mirar hacia adelante, a la tierra de Canaán, en la que Dios los iba a introducir. A donde quiera que miremos, tanto los recuerdos como las esperanzas nos equiparán con suficientes argumentos para que obedezcamos al Señor. La disciplina no es algo, no es un castigo para destruir. Lamentablemente, hoy argumentamos que los niños de ahora de 6, de 8, 12 años ya hablan de un derecho. Mas, sin embargo, sabemos que un derecho de nacer, pero lo que no reconocen, no es que desconozcan, no reconocen que antes de nacer, la madre también tuvo un derecho de tenerlo en su vientre durante 9 meses y desde luego desde un principio hubo un acto amoroso entre papá y mamá. Luego la mamá lo carga durante 9 meses. ¿De quiénes son los derechos? De los padres. Los padres lo engendran, la mamá lo carga como un derecho de cargar un ser que nace en su vientre. Amén. Pero esto no lo reconoce un hijo. Él lo único que reconoce es, tengo el derecho de haber nacido. ¿Y dónde nací? Ya sea pobre, ya sea rico. Pero lo que no está reconociendo, cuántos dolores, cuántas necesidades padecieron los padres. Y esto es precisamente donde se distorsiona todas las leyes. No quiero meterme en estas cosas. Lo único que estoy diciendo es que ahora los niños sí admiten tener un derecho, mas sin embargo no reconocen el problema que tuvo su madre como derecho de ser madre. Y esto es lo que nos está diciendo la palabra. Es un principio tenemos que corregir, que los hijos tienen que reconocer en esta parte, que todo lo que sucedió con el pueblo de Israel, de haberlos traído durante 40 años, fíjense que en uno de los versículos, que es el versículo 5, dice que jamás se desgastaron sus vestidos ni sus zapatos. En el anterior versículo dice que los trajo de aquí y allá, ¿para qué? Para disciplinarlos, para educarlos, para que entendiera que tenían un padre que los estaba criando. Amén. Porque los amaba. De esta manera también los hijos tienen que entender que los padres aman a sus hijos. Por amor los engendraron, por amor los tuvieron en su vientre, los cuidaron de pequeños, los llevaron a un crecimiento y esto no quieren reconocerlo. Esto entonces estamos viendo que son los principios bíblicos. Ya vimos supervisar la vida espiritual de la familia, responsabilidad en la educación y acabamos de ver lo que es la responsabilidad en la disciplina de un padre. Ahora, hay un versículo en el Nuevo Testamento que nos insta a decir que también hay que ver sobre las necesidades de los hijos. Claro, eso es importantísimo. El apóstol Pablo menciona ahí en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 14, que él iba por ellos, por los corintios, no iba por lo que tenían, mas sin embargo exhorta de esta manera, que los hijos no están para darles a los padres, mientras, claro, no esté limitado, sino los padres a darle a los hijos. Los padres tienen la responsabilidad de darle a los hijos, no es al revés, de exigirles. Todo tiene su tiempo, por eso es que él les arma un argumento bien bonito en el versículo 15, ustedes lo pueden leer ahí. Y esto es lo que nos hace llamar que ahí el padre tiene la responsabilidad.
de cubrir las necesidades de sus hijos. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo allá en 2 Corintios capítulo 12, versículo 14. Igual manera allá en Colosenses 3:21. Es lo que nos dice. Ahora, quiero mostrarles la última parte de esta gran responsabilidad que tenemos como padre. Son 4 principios bíblicos que yo estoy mostrando aquí. Y quiero decirles que hay una última responsabilidad que tenemos. Tenemos aquí la bendición a los hijos. Ya vimos supervisar, educación, disciplina, necesidades, 4. Y la última, que es el número 5, la bendición a los hijos. Porque muchas veces nosotros decimos como padre, máximo los que no conocen la palabra de Dios, bueno, pues le pase lo que le pase a mi hijo, total, es su problema. No, mi responsabilidad como padre es de bendecirlos. Amén. De llevar a cabo lo que vaya a acontecer en la vida de mi hijo, de mi hija. Entonces tenemos aquí en Génesis capítulo 49, en donde hay un padre paternal, un padre familiar. No estamos hablando de lo espiritual, estamos hablando de un padre físico que engendró 12 hijos. Y a cada uno de sus hijos le dio la bendición que correspondía. Allá en el capítulo 49 de Génesis, ustedes pueden leer todo el capítulo allá en sus hogares, paulatinamente meditando, pero yo voy a leer nada más los versículos 26, 27 y 28, lo que corresponde a esta parte de la bendición de un padre a los hijos. Y dice así la palabra de Dios: son mejores las bendiciones de tu padre que las de los montes de antaño, que la abundancia de las colinas eternas. Que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José, sobre la frente del escogido entre sus hermanos. Amén. Aquí la bendición es para José, el penúltimo hijo de Jacob. Ustedes recuerdan la historia de José, cómo entre sus hermanos tuvo problemas y cómo llegó a ser grande entre los egipcios. Pero fíjense cómo es que la bendición de un padre que siempre fluye en su corazón, desde mucho más antes que se hagan estas circunstancias, que pasen los problemas los hijos, los padres tenemos la oportunidad, la responsabilidad de bendecir a nuestros hijos. Por ello dice Jacob, está hablando de José: son mejores las bendiciones de tu padre, son mejores que las bendiciones de mis antaños. Cada día debe de mejorar nuestras bendiciones en nuestros corazones. Amén. Por eso dice que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José, sobre la frente del escogido entre sus hermanos. Gloria a Dios. Ustedes recuerdan que José era el hijo predilecto de Jacob. Y más adelante vamos a ver cuál era, por qué era el predilecto de Jacob. Mas sin embargo, en el último hijo de Jacob, Jacob sabía todas las características desde la entraña de su madre de este bebé. Jacob supo todo. Sabía precisamente a través de los principios que hemos estudiado. Por esta razón, él determina así, de esta manera, no con palabrerías, sino algo concreto, dice de esta manera:
Benjamín es un lobo rapaz que en la mañana devora la presa y en la tarde reparte los despojos. Eso era la característica que tenía su hijo. Mas, sin embargo, hay una bendición en todo esto. A pesar de esta característica que tenía de su último hijo, Jacob bendice a sus hijos. Y dice el último versículo 28, estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que su padre les dijo cuando impartió a cada una de ellas su bendición. Amén. Qué hermosas palabras de un padre. Desde que estás en el vientre de tu madre, si un padre te bendice de esta manera, es una gran bendición. Amén. Desde luego, a pesar de que los hijos se porten mal, siempre habrá una gran bendición en el corazón del Padre. Gloria a Dios. Habrá aquellas cosas, aquellas dichas que requiere un padre para sus hijos. Es algo muy interesante para nosotros tener esta bendición en nuestros hogares. Gracias a Dios por estos principios bíblicos que hemos leído acerca del deber de un padre. Pero no termina ahí. Tiene que tener una consecuencia, tiene que tener un resultado. Por eso nuestro tema de hoy es la recompensa de un padre de familia. ¿Cuál es el propósito de los principios de autoridad que no se debe de olvidar que hay en casa? Que estos son los pasos que tenemos que dar para tener precisamente la recompensa acerca de nuestros hijos. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de los hijos? Algo muy concreto, sin dobleces, sin nada. Allá lo hallamos, sabemos que en el Éxodo 20:12 es un mandamiento de honrar al padre y a la madre. Pero veamos lo que nos dice Efesios 6:1-3. Así de fácil. Es de respetar a sus padres y es de obedecer a sus padres. Esa es la responsabilidad de los hijos. Y dice la palabra de nuestro Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Agrega: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas para que te vaya bien. Amén. Y seas de larga vida sobre la tierra. Estas tres cosas es la responsabilidad de los hijos. Primeramente, obedecerlos. Segundo, honrarlos. Cuando un hijo honra a su padre y a su madre, hay muchas promesas que se cumplen en su vida. ¿Cuál es el resultado de esta obediencia? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos hijos no han desobedecido a los padres? ¿Cuántos hijos se han salido de la disciplina, de la educación, de la necesidad probablemente que los arrojó a seguir un mal camino? Pero esto no era para que lo hicieran, sino que siempre en el hogar hay una plática, hay una forma de poder hacer las cosas en beneficio de la familia. Todo esto nos permite entonces reconocer que cuando nosotros seguimos un principio bíblico en la palabra de nuestro Dios, como padres mantenemos la autoridad que Dios nos ha dado en nuestro hogar. Esto no lo estoy diciendo yo, estoy marcando todos los principios bíblicos para que usted pueda leerlas, pueda entenderlas ahí en un capítulo más, y hay otros versículos más que pueden leerla.
Pero aquí precisamente para no extendernos tanto, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo es el mejor consejo que nos da en Efesios capítulo 6 del 1 al 3. La obediencia es muy importante en todos los aspectos. Querramos o no querramos, tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer a nuestro Padre, a nuestra Madre, porque ellos nos marcan de qué manera, cómo vamos a ir viviendo. Nos da la batuta, nos da la oportunidad muchas veces también de escoger dentro del parámetro en donde estamos en la vida familiar. Todas estas cosas, si no se hacen dentro de la vida familiar, es cuando se van destruyendo, que los padres primeramente se van separando, se les va haciendo difícil de poder soportar, de poder mantener la unidad familiar. ¿Por qué? Porque no hemos hecho que nuestra autoridad como padre permanezca en nuestro hogar. Ahora, no nada más es mandar, no nada más es decir. Si yo como padre cumplo estos principios de supervisar, de educar, de disciplinar, de cubrir la necesidad y sobre todo por eso lo último que estoy marcando es la bendición. Si yo no bendigo a mis hijos, difícilmente habrá los demás principios. Si yo no bendigo a mis hijos, difícilmente habrán de obedecer. Difícilmente habrán de honrar al padre o a la madre. Y desde luego, ¿quiénes son los responsables? Primeramente nosotros. Y las consecuencias vienen a recaer sobre los hijos. Por eso hay hijos que viven fuera del hogar, que viven fuera de las normas del hogar, no tienen principios de unidad familiar, hacen lo que se les pega la gana, insultan a su papá. Ya cuando tienen unas cuantas copitas de licor en su cuerpo, en su cabeza, en su mente y en su corazón, tratan de revertir, pero eso no es posible, porque en el fondo del corazón es donde nace el amor, donde nace el principio que amo a mi Padre, que debo de honrar, que debo de obedecer para que mi vida, dice el versículo 3 de Efesios, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos hijos no han perdido la vida por desobedecer a sus padres, por salirse del hogar, por salir de la escuela, por salir de un trabajo, por tantas cosas que les rodean? ¿Por qué? Porque no hay un sustento espiritual en sus hogares. No hay quien aconseje, no hay quien le dé un ánimo al hijo, a la hija, sino al contrario. Lo único que les dice, haz bien lo que te parezca, como que si esto fuera la solución. No, hay principios bíblicos que nos marcan. Y desde luego, la bendición. Yo no puedo maldecir a un hijo aunque se porte mal, o una madre maldecirlos. ¿Por qué? Porque lo tuvo 9 meses en su vientre, con amor, con esmero, lo trató de alimentarlo hasta hacerlo un ser grande, vivo, que determinara también su presente a través de la palabra de nuestro Dios. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, quienes están escuchando y quienes escucharán este mensaje, estos principios que Dios nos marca, y que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, que la vida espiritual, la vida material siga fortaleciendo, siga fomentándose el gozo, la alegría en sus hogares, y que primeramente Dios en los hogares no cristianos también existan estos pasos, porque hay gente muy importante que es temeroso de Dios. Lo único que ha faltado es no darle su corazón a Cristo Jesús.
Amén. Pero hay principios también, se reconoce. Permita pues que Dios, que Jesucristo nuestro Salvador, les haga concientizar que sí se requiere, que sí se necesita de la obra redentora de Cristo en vuestros corazones. Amén. Gracias a nuestro Padre Celestial, a Él sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Amén.